los hermanos que se sintonizan con nosotros, que se conectan con nosotros. Doy la bienvenida a todos aquellos que están ahí pendientes, probablemente han disfrutado de este tiempo de alabanza y de adoración juntamente con nosotros. La invitación es para hacerse presente, si usted está cerca, en esta zona, en San Salvador, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, le invitamos para que pueda unirse a nosotros y que pueda juntamente con nosotros elevar, presentar esta ofrenda, estos sacrificios espirituales que son consagrados, entregados voluntariamente y con entendimiento a nuestro Dios. Nuestra ofrenda de gratitud, de alabanza y de adoración. Nuestro dinero no es lo más importante, no hay cosas, no hay dádiva con la cual podamos honrar más a Dios que con un corazón rendido que le alaba y que le adora. Así que la invitación es para no perderse ninguna de las reuniones donde tenemos la oportunidad de glorificar al que nos amó y nos hizo reyes y sacerdotes, al Dios eterno, al Todopoderoso. Bueno, vamos a la palabra de Dios. El tema de esta mañana: perder la vida para salvarla. Perder la vida para salvarla. Y a manera de introducción quiero comenzar haciendo referencia al hecho de que en la Biblia nosotros encontramos algunas contradicciones. No exactamente en el sentido de que sean declaraciones que se oponen entre sí, porque aunque hay algunos versos en la Biblia que aparentemente tienen contradicciones, estos se pueden aclarar porque es como una información que se complementa. Por ejemplo, en un texto dice que Judas se ahorcó, pero en otro dice que se despeñó y que se le salieron las entrañas. Pero no quiero hablar de ese tipo de contradicciones, entre comillas. No quiero hablar acerca de si era un burro el que mandó a traer el Señor, o si eran dos burros porque venía el pollino y también venía la mamá. No quiero hablar acerca de si era un ciego o si fueron dos ciegos los que el Señor Jesús sanó. Ese tipo de contradicciones que lo que amerita es detenernos en la palabra para encontrar un poco más de información y darnos cuenta que la información no es contradictoria, sino al contrario, es complementaria. No quiero hablar acerca de si la salvación es por obras o por gracia, porque aparentemente hay una contradicción en ello, sino que más bien quiero hablar acerca de las contradicciones bíblicas, entre comillas, en el sentido de que no tienen lógica para nosotros, naturalmente hablando. No hay lógica en ello. La lógica se define como el método o el razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente y sin que haya contradicciones entre ellos. Eso es la forma en que se define la lógica. O sea, algo coherente, algo que tiene sentido, donde no hay una contradicción, sino que hay una secuencia donde las ideas van de una manera ordenada para formar un todo y de ninguna forma hay una contradicción. Ahora, en la Biblia, y de las contradicciones que yo quiero hablar, son de esas contradicciones que van en contra de la lógica natural, en contra de la lógica humana. Aquí algunos ejemplos. Jesús dijo que el mayor es el que sirve a todos. En el mundo el mayor es el que se enseñorea, el que gobierna. Pero en el reino, ¿quién es el mayor? El que sirve a la mayoría. Eso no tiene lógica, no tiene sentido, humanamente hablando. Jesús habló acerca de que el postrero será el primero, o que los postreros serán primero. Es absurdo pensar que los que están de primero van a quedarse de último y que los últimos van a ser primeros. No tiene sentido hablando humanamente. Decir que es más bienaventurada cosa dar que recibir es algo que no tiene sentido, es algo absurdo, porque en lo natural es más galán recibir que deshacerse de algo. Pero espiritualmente hablando, y esto nos va a llevar a la lógica de Dios, espiritualmente hablando es más bienaventurada cosa dar que recibir. No tiene sentido el hacer una declaración de que cuando somos débiles somos fuertes. ¿Cómo alguien puede ser fuerte cuando está débil? ¿Cómo alguien puede dar vida cuando se está muriendo? ¿Cómo alguien puede estar derribado y ayudando a otros? ¿Cómo alguien puede estar desposeído y siendo un canal de bendición para sostener y proveer a otros? En lo humano, en lo natural, nada tiene sentido. Y la Biblia está llena de ese tipo de pensamientos, porque de lo que tenemos que
hablar es acerca de la lógica de Dios. Y la lógica de Dios es totalmente diferente a la lógica humana. Sí, la Biblia ha sido escrita de manera que nosotros tenemos que razonar y podemos comprender la revelación del Evangelio como algo que tiene sentido, pero en medio se insertan una serie de principios y de ideas que chocan con nuestra mente. Y nosotros tenemos que renovar nuestra mente para poder comprender y aceptar eso. Y es así que encontramos el tema de esta mañana: perder la vida para salvarla. No tiene ningún sentido esto de perder la vida para poder salvarla. Entonces tenemos que irnos a la lógica de Dios. Y la lógica de Dios tiene un fundamento en Isaías 55, verso 8. En Isaías capítulo 55 y versículo 8, el Señor se reveló a su pueblo haciendo esta declaración, una declaración de la cual nosotros tenemos que estar muy conscientes todos los días de nuestra vida. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces yo podría agregar esto a manera de explicación. El razonamiento de Dios, la lógica de Dios es más elevada que el razonamiento y la lógica humana. ¿Me doy a entender? La lógica de Dios está en otro nivel. Lo que para Dios es lógico, para nosotros resulta ilógico. Los pensamientos de Dios, el nivel de pensamientos, los planes que Dios tiene, siempre van a ser muchísimo más elevados que lo que nosotros podríamos pensar. Y es ahí donde nosotros tenemos simplemente que concluir que es bueno apoyarnos en Dios y confiar en Él. Porque aunque nuestra mente no comprenda, es un acto de fe el poder descansar en Dios, sabiendo que Él es bueno, que Él es perfecto, sabiendo de que Él es misericordioso y sabiendo de que Él nos ha amado con amor eterno. Ahora, nosotros entonces tenemos que llegar al punto donde comprendemos que si la lógica de Dios y los razonamientos de Dios reflejados en este texto, en los pensamientos de Dios, son más altos, son más elevados, nosotros tenemos la opción de caminar en base a nuestros pensamientos, nuestro razonamiento, o apoyarnos en los pensamientos de Dios. Y yo ya decidí apoyarme en los pensamientos de Dios. ¿Hay alguien más conmigo esta mañana? Yo ya decidí apoyarme en la sabiduría de Dios y no en la de los hombres ni en la mía. Yo ya decidí depender de Dios en lugar de apoyarme en mi propia prudencia, conocimiento o entendimiento. Y esta es la instrucción que se nos da aquí en Proverbios. Proverbios capítulo 3, verso 5 nos habla de la elección humana. La elección humana es fíate de Jehová, o sea, apóyate, confía, descansa en Dios, créele a Dios, obedece a Dios. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Hermano, Dios puede parecer una opción. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios puede parecer una opción. Pero cuando nosotros llegamos a conocer esa opción, debería ser una opción radical. Voy a confiar en Dios 100%. No es que voy a confiar en Dios para algunas cosas y otras cosas las voy a hacer a mi manera. No es que voy a confiar en Dios y para que se cumpla la escritura, a Dios rogando y con el mazo dando, voy a hacer yo mi parte. Porque ese texto no existe. Sino que voy a confiar en Dios y a depender de Él completamente, porque Él ha dicho, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y este texto, hermano, es un texto que se aplica a un montón de circunstancias en nuestra vida. Circunstancias matrimoniales, de hijos, económicas, de salud. No es con ejército, no es con fuerza, no es con inteligencia, no es con dinero, no es con la habilidad humana. Es por el poder del Espíritu Santo que muchas cosas, que todas las cosas pueden ser hechas. Pero es un asunto de confiar en Dios de todo corazón. Luego la segunda frase dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. No es que yo creo, no es que yo estaba pensando. No nos apoyemos en nuestra prudencia.
Nuestra prudencia nos lleva al fracaso. Cuando nosotros decidimos apoyarnos en Dios de todo corazón, estamos honrándolo a Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe le agradamos a Dios. Y nuestra fe desde el punto de vista de Dios es más preciosa que el oro. O sea, Dios considera que nuestra fe es algo sumamente valioso, porque no lo hemos visto, no lo hemos oído. A diferencia de los ángeles que abandonaron su gloria, aquí estamos, un grupo de locos para el mundo, un grupo de gente a la que nos han lavado el cerebro, porque me incluyo, porque si a usted se lo han lavado, también a mí me lo lavaron. Pero como yo siempre digo cuando cito esa frase, que bueno hubiera sido que nos lo hubieran lavado porque no pensáramos mal, pero no nos han lavado el cerebro, todavía lo tenemos ahí, sí, siendo un poco limpiado, pero todavía no está completamente lavado. Pero aquí estamos, renovándonos en el conocimiento de la palabra de Dios, y tenemos que avanzar a este punto. Ya no nos apoyamos en nuestra prudencia para tomar decisiones. Jóvenes, no se apoyen en su propia prudencia para poder tomar decisiones de matrimonio. No se apoyen en su propia prudencia para poder hacer negocios o para poder tomar decisiones. Apóyense en Dios, dependan de Dios y van a ver la gracia de Dios manifestándose en su vida. Verso 6 dice: reconócelo en todos tus caminos. No es solamente en una área en la que Dios puede manifestarse, no son solamente algunas áreas de las cuales Dios va a ser el Señor, sino que la Escritura dice: reconócelo en todos tus caminos, todas las áreas de su vida. Dios tiene que estar delante de usted, como decía David: veía al Señor delante de mí. David hablaba de caminar en la integridad, en lo secreto de su casa. David decía: voy a caminar en integridad aun cuando nadie me ve, cuando nadie me está viendo cómo me comporto, cómo me conduzco, cuando puedo hacer cosas de una manera escondida. Voy a caminar en integridad, porque él tenía temor de Dios, porque él veía al Señor delante de él. Entonces el verso 6 nos habla de esa elección humana, de que si los pensamientos de Dios, si el razonamiento de Dios, si la lógica divina es más elevada, entonces es sabio de nuestra parte apoyarnos en Dios, en su palabra, en sus pensamientos, en su lógica. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a pasar? Y Él enderezará tus veredas. Qué bendición, hermano, que Dios puede abrir caminos donde no hay. Qué bendición que Dios puede abrir puertas cuando usted necesita que la puerta se abra. Y qué bendición que Él puede enderezar sus veredas, y que Él puede desbaratar toda trampa y maquinación en contra suya. Mi hermano, sí que Dios tiene un montón de pensamientos de bien que Dios tiene para nosotros. No es en vano que el Señor le reclamó al pueblo diciéndole: dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y se han cavado cisternas que no retienen agua. ¿Qué hacemos nosotros lejos del Señor? ¿Qué ganamos nosotros? Apartándonos de Dios, alejándonos del vivir por la fe. ¿Qué hacemos? Sino simplemente tomar decisiones que van en contra de nuestra propia vida. Es una insensatez apartarse del Señor, pero eso sucede cuando el ser humano llega a razonar de una manera que aparentemente tiene mucho sentido, y llega a confiar en sus razonamientos, en su inteligencia, en sus capacidades, en lugar de apoyarse en el Señor. Así que la instrucción es: hay que confiar en Dios con todo el corazón, hay que reconocerlo en todos los caminos. Y verso 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Todos tenemos este problema, porque todos tenemos la capacidad pensante. Todos en mayor o menor grado usamos nuestros niveles de análisis para la vida, para los negocios, para tantas cosas en las que es normal ir tomando decisiones. Pero lo malo no es tener una opinión propia, lo malo no es tener criterio propio, lo malo es elevarnos por encima de los demás y creer que somos sabios. Creer que nuestra conclusión, que nuestra forma de ver la vida, que nuestra forma de pensar
es la correcta, es la más elevada. Esto comparándolo con respecto a la sabiduría de Dios. Es bueno que usted tenga un criterio con respecto al ambiente político del país. Es bueno que usted tenga capacidad pensante y un análisis acerca de la condición social, la condición económica, cómo está el mundo de los negocios. Es bueno, es necesario. Dios nos ha dado la inteligencia y la sabiduría. Pero el punto aquí es en contraposición a mi sabiduría versus la sabiduría de Dios. Y en ese sentido, la instrucción del verso 7, no seas sabio en tu propia opinión. En lugar de creerte que eres sabio, dice aquí la palabra, mejor camina en el temor a Dios y apártate del mal. Camina en obediencia a la palabra. Camina en obediencia hacia sus instrucciones y a sus mandamientos, porque sus mandamientos van a causar bendición en tu vida. Así que como de lo que estoy hablando es acerca de perder la vida para salvarla, una declaración absurda, quiero mostrarle que en la Biblia esa declaración se encuentra en 3 evangelios. Y yo le he mostrado, le he mencionado en varias ocasiones el principio de que cuando algo se repite en la Biblia es porque es importante. Hay cosas que solamente están en un evangelio, hay cosas que están en 2 evangelios, hay cosas que están en 3, y esta es una de ellas. Lo cual nos revela que es una doctrina sumamente importante a la cual prestarle atención y de la cual podemos extraer ciertos detalles para aplicarla en nuestra vida. Mateo 16:25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Marcos 8:35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Lo mismo que está en Mateo 16, pero hay un elemento diferente. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y Lucas 9:24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Entonces vemos una declaración sumamente interesante registrada por los evangelistas, lo cual nos muestra, nos comprueba que esto fue una doctrina sumamente importante, la cual el Señor Jesucristo predicó. Y el énfasis que hay en los 3 evangelios, considerando los textos anteriores, es decir, el contexto, nos va a permitir que podamos comprender a qué se refería el Señor cuando Él hablaba acerca de perder la vida por causa de Él o del Evangelio. Pero antes de que hablemos de perder la vida por causa de Cristo y por el Evangelio, pensemos en estas verdades. Hay mucha gente que perdió su vida en la guerra. Gente que tenía una causa, por ejemplo, una causa revolucionaria. Gente que decía cosas así como, por ejemplo, nuestra sangre va a abonar la lucha. Gente que hablaba acerca de que la sangre de los mártires iba a causar, ¿verdad?, el poder llegar a las metas o a los logros, a los propósitos de la revolución. Hubo gente que realmente estaba dispuesta a dar su vida por la guerra civil que nosotros vivimos, y no solamente en nuestra guerra, en la mayor parte de guerras. Hay gente que está plenamente convencida y mueren por una causa. Hay gente que ha muerto porque han expuesto su vida temerariamente. Hace algunos años era común, hoy no se oye mucho, que allá en la avenida Jerusalén había jóvenes que les gustaba hacer carreras de arrancones. Y a veces el asunto es simplemente un riesgo que se toma de una manera repentina, de una manera temeraria, por una experiencia de un momento o por tener la capacidad de gloriarse de un logro. En algunas ocasiones por actos imprudentes bajo la presión de los amigos en algunos casos. Yo recuerdo estaba en Los Chorros hace algunos años y allí en la última piscina había una montaña que ocupaban para poder entrenar a los militares, y de ahí se tiraban los soldados o los tiraban, y luego el que podía nadar salía y el que no podía lo sacaban después de que hubiera tragado un poco de agua. Pues habían llegado los militares para poder entrenarlos y habían comenzado a aventar a medio mundo, donde soldaditos, para el agua, para el agua, para el agua, desde bien alto. Después de que se fueron, subieron unos muchachos, hicieron lo mismo,
a que nos tiramos. No nos tiramos, a que nos tiramos. Si no te tiraste, tiramos. Y van aventando a uno y va dando vueltas y cae. Y con el mismo impacto queda como inconsciente. Y lo tuvieron que ir a sacar. Hubo otro que a pesar de lo que había pasado, estaba bajo la presión. Saben, jóvenes, la presión muchas veces los va a obligar a tomar decisiones con respecto a drogas, con respecto a sexo, con respecto a tantos riesgos. Y pueden perder la vida. Muchos jóvenes han perdido la virginidad, han perdido su vida en una fiesta, en una reunión, en una noche de locura, bajo la presión de los amigos. Y por eso es que es mejor caminar en el temor de Dios. Pues hubo un joven ahí en esa historia que, aún a pesar de lo que había pasado, tomó el riesgo y se aventó. Y a ese, de alguna manera diferente que al que lo aventaron, le fue peor, porque a ese les costó resucitarlo. Hay gente que expone su vida de una manera temeraria, y mucha gente ha perdido su vida tomando riesgos innecesarios. También podríamos hablar de la gente que ha perdido su vida por los vicios, gente que ha perdido su vida por vivir en drogas, gente que ha andado manejando y termina atropellando a otros, o terminan accidentándose y mueren, pierden su vida sin una razón de peso, sin un valor, sin un significado. Hay gente que ha perdido su vida por vivir en contra de la ley, por tener una vida de delitos, y entonces vienen las consecuencias, viene la ley, y entonces pierden la vida. Ahora, hay mucha gente también que ha perdido su vida por causa de un trabajo, por causa de una profesión arriesgada. El hermano Cristo nos cuenta acerca de sus experiencias y la experiencia de la gente de la Cruz Roja, realizando salvamentos, y cómo ellos continuamente están exponiendo su vida, los miembros del cuerpo de socorro, y todos aquellos que se involucran en esas áreas. Hay profesiones que son bien arriesgadas. En este tiempo de pandemia, los médicos expusieron su vida, los enfermeros, las enfermeras expusieron su vida por la gente. Los militares todo el tiempo están exponiendo su vida. Entonces hay gente que muere por causa de su trabajo, por causa de su profesión. Y hay gente, por ejemplo, en el área de la policía, que el papá es policía, los hijos también son policía, pero hay una cuestión de que hay una vocación, hay un llamado, hay una naturaleza interior que les hace ver que ellos se sienten bien con esa profesión, y están con aquel concepto de que realmente quieren servir a través de proteger, a través de la justicia, a través de la persecución de los delincuentes y todo eso. Y esos son los profesionales de vocación, así como hay médicos de vocación. Entonces hay gente que su profesión es una profesión arriesgada, y muchos han muerto por causa de su profesión. Y también podríamos hablar de los que han muerto por un accidente o una desgracia. Una de las cosas más sencillas, de las cosas más simples de la forma en que alguien puede morir, es saliendo del baño. He conocido casos de gente que sale del baño, se golpeó la cabeza y hasta ahí llegó. Por eso le dije esta mañana que nos alegráramos, porque no era mi funeral ni tampoco el suyo, sino que era un día de fiesta, celebrar que Jesucristo ha vencido, que Él ha resucitado. Entonces hay mucha gente que perdió su vida, ¿no? Y la Biblia aquí, Jesús habló acerca de perder la vida por causa de Él, y yo quiero enfocarme en 3 versos y con elementos diferentes, porque cada uno de esos versos me va a servir para mostrarle qué es lo que significa perder la vida por causa de Cristo y del Evangelio. ¿Cuál es el estilo de vida al cual Dios nos ha llamado, donde nosotros de una manera práctica podemos aplicar lo que el Señor Jesucristo habló aquí? Primero, yo puedo entender que el perder la vida por causa de Cristo y del Evangelio es renunciar a vivir para uno mismo, porque eso fue lo que el Señor Jesús dijo: niéguese a sí mismo. Entonces es renunciar a vivir para uno mismo, es renunciar a sus propósitos, a sus planes, y poner lo que uno es, los sueños que uno tenga, los propósitos de vida que uno tenga, ponerlos en las manos de Dios. Y es así que misioneros, matrimonios, han dejado su vida en la comodidad, la comodidad de su vida en cierto lugar, en cierto país, y se han ido porque han colocado su vida, su matrimonio en las manos de Dios. Ya no vivieron para sí mismos. Es así que profesionales han dejado
su trabajo, el mundo de los negocios, para ocuparse del Evangelio. Ya no siguieron viviendo para sí mismos. Y de una manera similar se aplica en circunstancias comunes y más frecuentes, entre las cuales algunos jóvenes, algunos creyentes, por causa del Evangelio, por causa de congregarse, no aceptan X o Y trabajo. Jóvenes que para poder estudiar, por causa del Evangelio, por causa del ministerio, sacaron su carrera en más tiempo de lo que podían haberse tardado si se hubieran olvidado del Evangelio. Eso significa renunciar a uno mismo. Eso significa buscar el reino primero. Jesús dijo: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, perder la vida por causa de Cristo, hermanos, es renunciar, ignorar o dejar de un lado la oportunidad de ganar el mundo y de hacer riquezas. Todos, absolutamente todos, independientemente de nuestra condición de educación social, independientemente de nuestro trasfondo familiar, todos tenemos ciertas oportunidades en la vida de hacer dinero de una o de otra manera, de prosperar de una o de otra manera. Todos tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero cuando el Evangelio es recibido de la manera correcta y entendemos que ya no vamos a vivir para nosotros, como el apóstol Pablo lo declara con plena conciencia, siendo un ministro, diciendo: si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Cuando el Evangelio llega y penetra en el corazón de una persona, el Evangelio llega a tomar preeminencia, de manera que todo lo que hacemos tiene que estar conectado con el Evangelio, porque es la única forma de caminar en bendición, es la única forma de caminar en victoria, es la única forma incluso de prosperar y de ser bendecidos sin tener tristeza con esa riqueza que viene de parte de Dios. Entonces, perder la vida por causa de Cristo significa dejar la oportunidad de ganar al mundo, dejar la oportunidad de un lado de hacer riquezas por enfocarnos en el reino. Y en otras palabras, o de una manera similar a la forma en que el Señor Jesús lo dijera, sería como: tomo la decisión de perder el mundo porque lo que quiero es ganar el reino. Pablo lo puso en sus propias palabras. Él dijo: todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Pablo tenía una posición privilegiada: ciudadano romano, instruido a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, celoso de la ley. En cuanto a la ley, era irreprensible y sobrepasaba a los de su generación. O sea, Pablo, hermanos, no era cualquier persona, pero al igual que Moisés, dejó lo que él tenía, dejó lo tangible, dejó lo visible por algo invisible. Y eso es lo que sucede con todos aquellos que llegamos a entender el Evangelio. Vale la pena apoyarnos en Dios. Vale la pena vivir según la lógica de Dios, porque sus pensamientos son más elevados. Vale la pena no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino en la sabiduría de Dios, porque Él sabe cómo llevarnos en victoria. Pero hay que hacerlo al 100%, porque cuando lo hacemos de una manera intermitente enfrentamos el fracaso. Personalmente estoy convencido y bendigo a Dios que en su misericordia me permitió atravesar la etapa de la juventud conociendo el Evangelio a los 19 años. Pero muchos jóvenes durante esa etapa tan difícil de la atracción, del entretenimiento, de baile, de sexo, de drogas y de tantas cosas, caen. No soy la excepción. Pero el asunto es que solamente en el temor de Dios uno puede levantarse. Y solamente con la confianza en Dios uno puede ser restaurado. Y uno puede ser perdonado y vivificado. Pero cuando uno se enreda en todos los quehaceres del mundo, en todas las trampas y en todas las distracciones que hay en el mundo, uno puede terminar como el apóstol Juan advierte que no hay que hacer, amando al mundo y las cosas del mundo. Así que uno tiene que renunciar a las cosas del mundo y al mundo en el sentido pecaminoso, porque por otro lado la palabra dice que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces nosotros podemos disfrutar la vida sanamente. No se trata de volvernos ermitaños, no se trata de volvernos con ese estilo de la Edad Media del ascetismo,
de apartarnos, de aislarnos y de no participar de nada. No, eso es ridículo, eso es absurdo. Y el apóstol Pablo dice de que esos son mandamientos de hombres, esos son costumbres que no tienen ningún poder contra la carne. Es más bien vivir por fe, reconocer a Dios en todos nuestros caminos, en todas las áreas de trabajo, áreas de descanso, áreas familiares, áreas de problemas, en todos los caminos, sabiendo de que habrán tentaciones, que habrán oportunidades que se nos van a presentar, pero renunciar a vivir para nosotros, renunciar al mundo para alcanzar al reino, va a hacer la diferencia radical en la vida de muchas personas. En el caso de Moisés, él perdió el trono. En el caso suyo, quizás usted perdió una profesión. En el caso suyo, quizás algunos han perdido algún novio, alguna novia por causa del evangelio. En el caso de algunos, quizás están padeciendo por causa de la justicia. Pero vale la pena con tal de alcanzar el reino. Por eso en Mateo 16, verso 26, el Señor cerró la declaración hecha en Mateo con esta declaración, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? No sé si saben la mayoría de ustedes acerca de Elon Musk, el creador del Tesla, un hombre de los millonarios más millonarios, lleno de millones en todo el mundo. Pero el hombre más rico del mundo, el jeque árabe más lleno de millones, el hombre que posea las riquezas, islas, aviones o lo que sea, no le puede pagar a Dios la entrada en el reino. ¿Qué le puede pagar el hombre a Dios? Como dice la siguiente parte, ¿qué recompensa dará el hombre a Dios por su alma? No hay nada con lo que se le pueda pagar a Dios. Aquí en la tierra la gente hace tonteras, como por ejemplo ir a desvelarse y estar hasta la madrugada para comprar un boleto de un artista famoso. Y ahí está la gente. Qué terrible, qué ceguera, qué mente más hueca, por ir a ver a un artista y por ir a gritarle y desmayarse. La gente paga un montón y se desvela un montón. Y yo digo, si la gente está dispuesta a exponer su vida sin causa, y mucha gente ha muerto sin razón, sin propósito, ¿no cree que vale la pena para nosotros exponer nuestra vida y rendirla con tal de alcanzar la gloria eterna? Claro que sí, hermano. Pero volviendo en el caso de Elon Musk, resulta que uno de sus hijos, que se ha cambiado de género, recientemente tomó la decisión de divorciarse de su papá. No quiere tener ningún vínculo con su papá. No quiere tener ninguna relación con su papá. Y entonces sale alguien por allí y le manda una nota. Y también vas a renunciar a la herencia de tu papá. Porque los hijos no quieren estar bajo autoridad. Los hijos muchas veces quieren agarrar su propio camino. Y quiero trasladar esto al plano espiritual. Nosotros como iglesia, como creyentes, queremos vivir a nuestra manera y que Dios nos siga bendiciendo. Así no funciona el asunto. O usted confía en su propia prudencia, o usted se apoya en Dios con todo su corazón. O usted honra a Dios caminando por fe y caminando en el temor de Dios, o viva a su manera y las consecuencias y lo que usted consiga es todo suyo. Ahora en el mundo sucede eso. Este joven que ahora se considera mujer, ahora quiere cambiarse el nombre. Y entonces yo digo, qué tremendo para un padre que un hijo adopte esa conducta. Imagínese usted, divorciarse, no querer tener ningún vínculo con su papá, mientras otros podían estar interesados. Adópteme, don Elon, deme su apellido, don Musk. Y esta criatura desconectándose porque no quiere tener nada que ver con eso. Tendrá su propio razonamiento, pero al final todo tiene que ver con una cabeza hueca o caminando en la vanidad de la mente. Pero lo que nos interesa a nosotros es caminar con entendimiento. Como dice la Escritura, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y hermanos, es sabio caminar apoyados en la palabra de Dios. Es sabio confiar en las promesas de Dios. Es sabio caminar observando los mandamientos de Dios, porque los mandamientos tienen promesas.
Entonces, perder la vida por causa de Cristo y el Evangelio significa perder la oportunidad de ganar todo lo que pudiéramos alcanzar en el mundo, pero hacerlo porque queremos alcanzar el reino. Y entonces en el verso 27 el Señor dice, porque el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuánto creen que vendrá? El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces vean la relación en el texto. ¿Qué le aprovecha al hombre que gana el mundo y pierde su alma? ¿De qué sirve? Que haya vivido comiendo de la mejor manera, viajando en yates, viajando en jet, teniendo las marcas más caras, lo más elevado de lo elevado que existe en el mundo, lo mejor de lo mejor, y cuando se muere, pierde su alma. Eso en contraposición de alguien que puede vivir una vida en un perfil bajo, con necesidades, con dificultades, con padecimientos, cantando cada domingo, sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino, ¿para qué? Y todo lo más que sigue en la canción. Pero, al final, darse cuenta, así como Lázaro, que el mundo espiritual es real y que ángeles vinieron a llevárselo para la presencia de Dios. Entonces, es en ese sentido que el Señor lo contrapone. Y por eso Él habla acerca de la realidad de que Él va a venir y Él va a pagar a cada uno conforme a su obra. Entonces, ¿qué es perder la vida por causa de Cristo y el Evangelio? Renunciar a vivir para uno mismo y perder el mundo por alcanzar el reino. Pero ¿qué más es? Según el verso de Marcos. Marcos 8 en adelante. 8, déjenme ver cuál es el verso de Marcos. 8:35. ¿Qué es perder la vida por causa de Cristo y del Evangelio? Es recibir el rechazo y la humillación por seguirle a Él. Yo no sé a cuántos de ustedes los han ultrajado, se han burlado, los han rechazado por ser cristianos. No sé a cuántos les han dicho en su cara, es que a mí me caen mal los evangélicos. No sé a cuántos de ustedes los han menospreciado, los han ignorado, no los han tomado en cuenta porque saben que es un cristiano. Y así literalmente ha tenido que sufrir humillaciones o rechazo. Yo tuve que sufrir algunas. Por creer en Dios, por creer en su palabra. Entonces, ¿qué significa perder la vida por causa de Cristo y el Evangelio? Significa que vamos a tener que soportar la humillación o el rechazo incluso de la familia, de jefes, de compañeros, de gente en el mundo, que van a tratar de avergonzarnos, pero nosotros tomamos la decisión de no avergonzarnos de Él, ni de sus palabras, ni de sus promesas. Y seguimos adelante. Y seguimos fieles, seguimos firmes. Porque tomamos una decisión de apartarnos de esta generación perversa. Y entonces, al no ser parte de esa generación perversa, al habernos escapado de esa generación perversa, nosotros automáticamente vamos a recibir el rechazo. Yo creo que ahora eso se ha calmado, o al menos quizás en mi mundo, en el ambiente en el que yo me muevo ahora, a diferencia del ambiente en el que crecí, cuando estaba siendo formado en mis primeros años como cristiano, yo experimenté rechazo, burla, menosprecio por causa del Evangelio, pero ahora como mi mundo son quizás los ministros, ustedes, la gente de la iglesia, y no hay mayor relación, es poca la relación con el mundo, aunque todavía hay contacto con el mundo, yo creo de que en realidad es como que hay menos presión, hay menos burla, hay menos rechazo contra el Evangelio. De hecho, hay mucha gente que ha llegado a respetar a los cristianos, a tener temor de los verdaderos creyentes. Pero es un asunto que se puede ganar por causa de la sinceridad en seguir a Cristo. Pero es normal experimentar el rechazo de la generación pecadora, la burla, por causa de que decidimos apartarnos. Entonces, perder la vida por causa de Cristo significa, yo renuncio a vivir en los deleites del pecado, me aparto de todo eso, porque yo tengo la esperanza de la gloria eterna, tengo la esperanza de la transformación de mi cuerpo, y la palabra dice que el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. O sea, vivimos una vida alejada de los deleites pecaminosos porque estamos esperando la gloria, porque estamos esperando la manifestación del reino de Dios, estamos esperando la manifestación gloriosa como hijos de Dios. Tocando de nuevo el verso de Juan,
somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces esa esperanza me hace a mí, espero que a usted también, esa esperanza me hace a mí el poder apartarme de, abstenerme de, limpiarme de esto, limpiarme de lo otro, porque yo estoy esperando la gloria. Nadie puede vivir esperando a Cristo sin renunciar a la inmundicia, a la inmoralidad, a la injusticia, al pecado, sino que tenemos que luchar y examinarnos continuamente y pedirle a Dios que nos examine y que nos limpie, porque Él es el que puede limpiarnos. Entonces, perder la vida por causa de Cristo y del Evangelio significa, yo renuncio a vivir para mí en el deleite temporal del pecado y tengo que trabajar en crucificar mis pasiones. ¿Cuántos tienen pasiones todavía? ¿Cuántos reconocen que tienen pasiones todavía? Tenemos que crucificarlas. Y esa es parte de nuestra responsabilidad. Dios no nos va a matar. Dios nos pide que nosotros hagamos morir lo terrenal. Dios no va a renovar nuestra mente. Dios nos pide que nosotros renovemos nuestra mente. Dios no nos va a convertir. Él nos dice que nos convirtamos, que nos arrepintamos. Él puede limpiarnos cuando nosotros nos humillamos y nos arrepentimos. Él puede perdonarnos cuando confesamos nuestros pecados. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que crucificar las pasiones. Nosotros somos los que tenemos que examinarnos día a día. Espero que lo esté haciendo. Al final del día, Padre, perdóname, volví a pecar. Señor, volví a perder el control. Señor, ayúdame, te necesito. Cada día, darle gracias a Dios por su misericordia, porque Él siguió siendo bueno, siguió siendo paciente, siguió manifestando su gracia y su bondad sobre su vida. Y cada día, en dependencia de Dios, Señor, ayúdame a continuar adelante. No me sueltes, no me dejes. Termina la obra que has comenzado en mi vida, Señor. Es un asunto de dependencia de Dios. Entonces nosotros somos llamados, es nuestra responsabilidad, a desvestirnos del viejo hombre. Mire, ya no ande diciendo, es que yo así soy. Mejor comienza a pensar, es que yo así era. Hoy que soy nueva criatura, tengo que ser diferente. Un dicho entre esposos, así me conociste, así que no me estés reclamando nada. Avergüéncese, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea, la vieja tiene que haberse muerto. La vieja naturaleza tiene que estar muerta. Tiene que morirse. Y no va a suceder automáticamente, hermano. Nosotros tenemos que hacerla morir. Porque es que Jesús dijo, tome su cruz y sígame. Jesús voluntariamente tomó la cruz. Él se negó a su derecho como rey. Él se negó a sus derechos como Dios. Y toma una cruz. Y es humillado, maltratado. Y entrega su vida por nosotros. Y nos da un ejemplo. Tome su cruz y síganme. Pero es que para nuestra carne eso es duro. Yo sé que por eso Dios no escogió ángeles para predicar. Porque si yo estuviera sentado ahí con usted y un ángel estuviera predicando aquí, yo le diría al ángel, yo sería el primero, tú no sabes nada de lo que estás hablando. Tú no entiendes lo que es sentirse miserable. Tú no entiendes lo que es sentirse incapaz. Tú no sabes lo que es llorar. Tú no sabes lo que es sentirse culpable. Tú no entiendes lo que es vivir en este cuerpo. Yo sería el primero en reprocharle a un ángel. Y por eso Dios en su sabiduría usa lo despreciable, lo vil, lo que no es nada. Porque entonces sí podemos entendernos. Y yo puedo entender sus luchas, sus dolores, sus tristezas, porque también soy de barro. Y entonces Dios se glorifica en nuestra debilidad. Entonces Dios sí puede manifestarse y hacer que su nombre sea glorificado, porque no depende de nosotros. Si no fuera por la gracia y misericordia de Dios, no estaría aquí. Hace años ni siquiera hubiera entrado al ministerio.
Si no fuera por la gracia y misericordia de Dios, usted no estuviera sentado ahí. No tuviera lo que usted tiene. No hubiera comido lo que ha comido, ni vestido lo que ha vestido, ni disfrutado lo que ha disfrutado. Pero Él se deleita en hacer misericordia. Él no nos paga conforme a nuestras obras, sino que por amor de su nombre se manifiesta y nos revela que Él es bueno. Nos revela su bondad, nos revela la abundancia de su gracia. Y todavía Él continúa siendo longánime, paciente, esperando por nuestro compromiso, nuestra entrega, nuestra rendición completa, transformación, renovación de nuestra mente, cambios en nuestra vida. Y Él está ahí para ayudarnos y para sostenernos. Y en medio de la debilidad, en medio de la ignorancia, en medio de nuestra vergüenza, Él se manifiesta porque es su nombre el que al final va a ser glorificado. Pero solamente aquellos que, reconociendo esa incapacidad y dependiendo de Él y caminando en ese temor, son los que van a alcanzarlo, simplemente por la fe. No porque fueran más dotados que otros, no porque fueran más sabios, no porque tuvieran una capacidad de mayor consagración. Como dice el canto de Jesús Adrián Romero, al final es por su gracia. Es por su gracia. Y todos tenemos que vivir con esa conciencia. Esa conciencia que nos lleve al entendimiento: si Él dio su vida por nosotros, lo menos que podemos hacer es tratar de vivir para Él. Y dije tratar, porque no vamos a jamás lograr vivir para Él. Pero sí podemos esforzarnos por hacerlo mejor. Así que perder la vida por causa de Cristo y del Evangelio significa recibir la humillación, recibir el rechazo por creerle a Él, por seguirle a Él, por vivir de acuerdo a su palabra. Significa que renuncio a todo aquello que yo podría disfrutar en el pecado y trabajo en crucificar mis pasiones y reconozco continuamente esa ley que existe en mí de que lo bueno que quiero hacer no hago y que lo malo que no quiero hacer eso hago. Pero sigo luchando. Sigo adelante, sabiendo que nunca jamás Dios esperó que dependiera de nuestras fuerzas, sino de Él. Y entendiendo eso, seguimos adelante. Y ustedes ven la vida de los grandes hombres de Dios. Moisés quiso morirse. Elías se fue a esconder porque tuvo miedo. Jeremías no quería aceptar el llamamiento. Gedeón dudó de Dios. Los apóstoles negaron al Señor. No hay superhombres en la Biblia. Solo hay un superdios, un super Señor, Jesucristo, el que merece toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. El único digno de ser adorado, el que nos amó y derramó su sangre por nosotros. No hay superhombres, no hay superpastores, no hay superlíderes. Todos somos de barro. Todos tenemos los pies de barro. Todos tenemos virtudes, todos tenemos defectos. Todos pecamos. Todos fallamos. Todos somos débiles. Pero confiados en Él y viviendo por fe, podemos luchar, caer, levantarnos, porque lo que importa no es dónde estamos, sino hacia dónde vamos. Lo que importa es hacia dónde estamos dirigidos, hacia dónde está orientada su vida. Usted puede estar en una altura espiritual, pero está en decadencia. Entonces lo que importa no es dónde está, lo que importa es hacia dónde va. Usted puede estar hundido espiritualmente, pero está en una búsqueda y un anhelo por Dios, por su palabra, por su presencia. Y en ese anhelo y en ese deseo usted está orientado hacia arriba, hacia la gloria de Dios. Y eso es lo que importa, no cómo está. No importa cómo estamos económicamente, socialmente. No importa nuestra condición, lo que importa es hacia dónde estamos orientados en nuestra vida. Y si estamos orientados hacia el Señor, hacia su palabra y hacia confiar en Él, el éxito está asegurado. En Marcos 8:38, el Señor, hablando del precio de seguirle, declaró esto: porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
Ahí podemos ver el complemento de la declaración. Él dijo lo mismo: el que quiera salvar su vida va a tener que perderla, y el que la pierda por causa de mí y del Evangelio la hallará. Y entonces dijo esto: porque el que se avergüence de mí. O sea, aparte de perder la vida, significa tengo que soportar la vergüenza, entre comillas. Tengo que soportar la humillación del mundo, de los compañeros de universidad, de la gente de la escuela, de la gente del taller, de la gente del mercado, del gerente de la empresa, que va a expresarse mal por ser cristiano. Tengo que soportar eso, porque yo voy a estar firme en el hecho de que prefiero soportar eso y agradar a Dios que agradar a los impíos, y al final terminar perdido por causa de desagradar a Dios. Entonces es un asunto de tener que soportar humillación. Ahora, en ese sentido, el apóstol Pedro escribió en la primera carta, capítulo 4, verso 4, que a la gente con la cual nosotros compartíamos, con las cuales nosotros vivíamos, o al mundo en general, les parece una cosa extraña que nosotros ya no corramos con ellos en el mismo estilo de inmoralidad. Y por eso nos maldicen. Eso está escrito en 1 Pedro 4, verso 4 y verso 5. Y ahí dice, en el verso 5, pero ellos van a dar cuentas. El mundo lo puede rechazar. El mundo lo puede maldecir, el mundo lo puede juzgar, el mundo lo puede humillar. Es todo lo que van a poder hacer. El mundo puede tratar de hundirlo, hacerlo sentir nada. El mundo puede burlarse de usted, pero al final eso sale sobrando cuando el Señor le diga a usted: entra, bendito de mi Padre, entra en el reino preparado para ti. Sale sobrando el rechazo del mundo, sale sobrando el rechazo de la familia, sale sobrando el rechazo de mujer, de marido, de lo que sea. Por eso el Señor Jesús dijo que no había nadie que no dejara casa, padre, madre, mujeres o hijos por causa de Él, que no recibiera 100 veces más. Vale la pena. Vale la pena que el mundo nos rechace por el Evangelio, no por religiosos. Vale la pena sufrir por causa de Cristo, no por insensatos. Vale la pena ser menospreciados y humillados y recibir la burla del mundo porque no corremos con ellos, porque ya no celebramos como ellos, porque ya no se hacen los bailes de Navidad y de Año Nuevo como antes lo hacíamos con el compadre, porque ya no corremos hacia aquí, hacia allá, haciendo celebraciones, bebiendo y haciendo todas las cosas en las que estábamos involucrados. Ya no. Vale la pena ser menospreciado, porque eso significa que ellos han entendido que somos diferentes. Vale la pena. Y aunque a ellos les parezca cosa extraña el que ya no participemos de ese estilo de vida, un día ellos van a dar cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué es perder la vida según el Evangelio de Lucas? ¿Qué es perder la vida por causa de Cristo y el Evangelio? Es vivir para los propósitos de Dios. Es morir a sus propios deseos y ocuparse del llamamiento. Y en cada uno de los aspectos que estoy compartiendo, y le reto para que posteriormente pueda examinar esta meditación de la palabra y lo aplique en su vida, en cada uno de los aspectos de los 3 que estoy compartiendo, hay áreas que se aplican de una manera personal a todos y cada uno de nosotros. Vivir para los propósitos de Dios, vivir para servirle a Él, vivir para ocuparse del llamamiento. No todos tienen un llamado a estar detrás de un púlpito, no todos tienen llamado para estar dirigiendo la alabanza, la música. No todos tienen un llamado para estar hablando en público, predicando el Evangelio. Pero todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos un llamamiento. Y así como en su cuerpo hay muchos miembros, todo miembro tiene una función. Usted debe descubrir cuál es su función y procurar cumplirla. Así que hay que morir a los propios deseos y ocuparse del llamamiento. En otras palabras, hay que gastar la vida sirviendo a otros. Cuando usted ocupa su vida, Jesús dijo que no había amor más grande que poner la vida por otros. Cuando usted pone su vida, su tiempo, su esfuerzo, su existencia, sus habilidades para servir a otros, usted está caminando en amor. Y eso comienza a experimentarse cuando uno comienza a involucrarse en los ministerios dentro de una congregación local. Uno de los ministerios más claros es el ministerio de Ujieres, donde hay que estar todo el tiempo limpiando, haciendo los baños, preparando el lugar, limpiando polvo, barriendo, trapeando, gran sudada que pegan los hermanos. Usted viene bien galán, bien tarde, bien feliz, como que sin nada. Pero ya hubo gente aquí que madrugó para estar acá, para que el lugar estuviera limpio, para que el lugar estuviera preparado. Y entonces entendemos que cuando eso se hace por amor, cuando eso se hace en función de estoy sirviendo a mis hermanos,
cuando el atender los niños, cuidar los bebés, estar allá en la vigilancia, estar en la recepción o donde sea, lo hacemos porque queremos ser parte del cuerpo de Cristo que está sirviendo a otros para que sean alcanzados para el Señor. Estamos viviendo para los propósitos de Dios. Y eso es perder la vida por causa de Cristo y del Evangelio. Hay gente que anda para arriba y para abajo con equipos de fútbol, hay gente que anda para arriba y para abajo en ocupaciones políticas, por ejemplo, de partido, anda perdiendo su tiempo. ¿Cómo nosotros no podríamos gastarnos nuestra vida si es por el reino? Ocupar nuestro tiempo y los recursos para poder bendecir a los demás. O como dijo el Señor Jesucristo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Mientras algunos razonan todavía, no es que el domingo es el único día que me queda para descansar. La noticia es, usted no viene a trabajar aquí. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios hay libertad. Allí hay salud, allí hay fortaleza. Yo creo firmemente, Dios me ha guardado con vida, Dios me ha guardado con salud por todo el tiempo que he pasado en su presencia. ¿Alguien puede creer eso conmigo? Porque mientras le adoramos, Él nos ministra, hermanos. Mientras estamos en su presencia, Él está fortaleciéndonos, vivificándonos, llenándonos, obrando a favor nuestro. Pero ¿cuánta gente hay que adolece de una cosa, de otra? Y probablemente, vea lo que estoy diciendo, escuche bien lo que estoy diciendo, probablemente sea porque no han pasado el tiempo que tenían que haber pasado en la palabra. Porque no han pasado el tiempo que pudieron haber pasado en la adoración. Y entonces se cumple mi dicho. Cuando yo me muera, alguien que diga esto delante de mi cajón. Bien decía el pastor, que el que no viene a la iglesia, o el que no quiere venir a la iglesia cuando puede, cuando quiere venir, ya no puede. Es una gran verdad. Gente que debería estar aquí fielmente, apasionada, no quieren, pudiendo. Y llega el momento en que la gente quiere y ya no puede, por cuestiones de salud, por cuestiones muy propias, quizá económicas, o como recuerdo a un hermano anciano que íbamos a visitar con el hermano Filadelfia, allá por las vías del mar, que me llamaba por teléfono: pastor, yo quisiera estar con ustedes, pero mi hijo no me lleva, y yo no puedo salir. Tenía grandes problemas de salud. Gente, hermanos, que yo conocí en la cárcel, porque los que me conocen de años saben que yo estuve 2 años en la cárcel. Y bueno, los que no me conocen, ahí me preguntan a cuántos maté. Y había gente que me decían: ¿cómo yo no deseara ir a su iglesia? Estar en esa congregación y poder alabar a Dios. Porque mucha gente quiere y no puede. Y ahora hay muchos que van a quedar guardados por un montón de años, que cuando pudieron ir a la iglesia, no quisieron. Y hoy, aunque quieran, no pueden. No sea usted el próximo de mis estadísticas. Cierro paréntesis y sigo adelante. Lucas 9:23, entonces dijo el Señor, en el contexto de lo que Él estaba hablando de perder la vida por causa de Él y del Evangelio, y le decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Eso no estaba en Marcos ni en Mateo. Tome su cruz cada día y sígame. Entonces Lucas aclaró esto. Es que es un asunto de todos los días, iglesia. No es un asunto de ser mundano de lunes a sábado y el domingo aparecer: aleluya, aleluya, aleluya. No es un asunto de fingir justicia, santidad, consagración. Es un asunto de todos los días. Y si usted es un pecador y sabe que está en el pecado y sabe que es débil, ¿sabe qué es lo que agrada a Dios? Su sinceridad, reconociendo su miseria. En lugar de actuar como el fariseo: yo diezmo, yo sirvo, yo soy obediente, yo soy justo, yo no soy como aquel. Porque a esos Dios no los oye. Pero aquel que reconoce su bajeza, aquel que reconoce su indignidad, dice la palabra que Dios habita en las alturas, pero también con el quebrantado de espíritu, para hacerlo vivificar. Y allí es donde está la restauración, hermano. Y ahí es donde está la posibilidad de ser levantado, porque Dios se deleita en hacer misericordia.
Así que podemos hablar de la conclusión. Fíjese que resulta, mi hermano, que la declaración del Señor de perder la vida para salvarla no estaba solamente en los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. También está en Juan, solo que con una variante, por eso lo dejé al final. Y a manera de conclusión le explico esto. En realidad la declaración está en los 4 evangelios, así que usted piense qué tan importante es la declaración del Señor de perder la vida para salvarla. Y piense y pregúntese usted mismo, ¿está usted perdiendo la vida o la está salvando? Porque hay muchos que por salvarla terminan perdiéndola. Y habrá una gran cantidad que por haber estado dispuestos a perderla, la están ganando y la están guardando para la vida eterna. Y entonces resulta que en Juan capítulo 12, verso 25, el Señor Jesús dijo esto: el que ama su vida, la perderá. O sea, el que vive cuidándose, el que vive enfocado en el deleite, el que vive enfocado en sus logros, sus metas, sus sueños, sus planes, el que está queriendo disfrutar su vida al máximo, al final termina perdiéndola. Y qué trágico es, hermano, cuánta gente ha muerto joven, cuánta gente ha muerto antes de los 50 años, cuánta gente ha muerto de una manera trágica, por un accidente, por una enfermedad, por una condición heredada. Y usted y yo estamos aquí todavía y tenemos la posibilidad de continuar dándole la gloria a Dios por el resto de nuestra vida. Pero tiene que ser algo voluntario, donde usted decide hacer lo que he expuesto, que significa perder la vida por causa del Señor, usando los 3 versículos de los evangelios anteriores. Y apliquemos esto al final. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Jesús usó esa frase de aborrecer padre y madre. Jesús habló de aborrecer la vida, y aborrecer es odiar. Aborrecer es detestar algo. Y la razón por la cual el Señor habló en estos términos es que para que nosotros entendamos el nivel de desfase que tiene que haber entre preferir una cosa y rechazar otra, Él lo puso en función de aborrecer, lo más elevado, aborrecer nuestra vida. Porque Dios no nos manda a aborrecer a nuestro padre y a nuestra madre. Eso iría en contra del mandamiento que dice que hay que honrarlos. Sino que en realidad la idea es que cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, el amor que tenemos por la familia, hijos, mujer, cónyuge, pareciera odio comparado con el amar a Dios en primer lugar. Entonces la misma palabra aparece aquí: aborrecer su vida. Significa no estar satisfecho, significa no estar deseoso de apropiarse, de establecerse, de enfocarse en este mundo, sino menospreciar su vida y estar dispuesto a gastársela, dispuesto a gastar sus fuerzas, su tiempo, sus recursos, sus habilidades para poder ser un canal de bendición a otros, porque esa es la forma de poder guardarla para la vida eterna. En el verso 26 el Señor dijo: si alguno me sirve, sígame. Si usted quiere servir al Señor, o si usted está sirviendo al Señor, usted va a estar siguiendo al Señor. Y vea la declaración del Señor, no mi palabra, del Señor: y a donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. ¿Por qué será que no hay muchos aquí ahora? ¿Por qué será que algunos no están aquí ahora? Jesús dijo: donde yo esté, ahí estará mi servidor. O sea, hay un compromiso, hay una entrega, hay una disposición. Y qué bendición la palabra final: si alguno me sirviere, mi Padre le amará. Entonces, la forma de concluirlo, hermanos, es esta doctrina de Cristo, este principio ilógico, absurdo en lo natural, de perder la vida para salvarla, está en los 4 evangelios. Y es una decisión nuestra el tener que perder nuestra vida con tal de salvarla. Y se resume en el entendimiento de que si yo amo mi vida, mi existencia terrenal, y me ocupo de disfrutar la vida, al final puedo perder la eternidad. Pero si yo menosprecio mi vida en este mundo, me siento
a disgusto en este mundo, mi deleite, mi anhelo, mis sueños no están enfocados en la tierra, ni en el mundo, ni en este sistema de valores. Y entonces yo aborrezco esta vida y anhelo una vida más alta. Voy a estar dispuesto a gastarme esta vida para recibir esa vida más elevada. Y eso es lo que va a suceder. Y la forma en que se va a manifestar será esta: que si yo he llegado al entendimiento de que soy un servidor de Cristo, yo voy a estar donde Él esté. No pueden haber servidores de Cristo de lejos, así como no pueden haber cristianos a control remoto. Yo no puedo tener ovejas en el rebaño con las que no hay una relación personal. Por eso les reprocho su indiferencia muchas veces, o muy a menudo. Yo no puedo tener ovejas por internet, es muy difícil. Tengo personas con las que tengo un contacto personal, por teléfono, hablamos, nos comunicamos, pero yo no puedo considerar ovejas del rebaño a alguien que está mirando el mensaje y que es un seguidor. No puedo tener a alguien como parte del rebaño, como este hermano que dejó de venir a la iglesia, y cuando yo logré contactarlo me dijo que he estado ocupado. Me dijo, me metí en la directiva de la colonia y he estado ocupado, que estamos metiendo tuberías en la colonia, pero yo sigo diciendo que usted es mi pastor. Yo le dije, hágame un favor, ya no siga diciendo que yo soy su pastor. ¿Y por qué? Me dijo. Porque ¿qué va a pensar la gente? Le dije yo. Que en el rebaño que yo pastoreo la gente viene cuando le da la gana, y si no quieren venir, no vienen. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y en ese sentido yo entiendo y agradezco y bendigo a Dios por los que son miembros fieles, que por años han estado aquí, han permanecido, han perseverado, han seguido la doctrina, han retenido la doctrina, han dado frutos, han sostenido este ministerio, han perseverado, y seguimos aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero yo no puedo tener gente a la distancia, pastorear gente con la que no hay un contacto, con la que no hay una relación. Y el principio está basado en esto. Jesús dijo que sus ovejas le oían y le seguían. Jesús dijo que donde Él esté, ahí va a estar su servidor. Y terminamos entonces con el final de la declaración: el que sirve al Señor va a ser honrado por el Padre. Vale la pena, hermanos, perder esta vida. Vale la pena servir a Cristo. Vale la pena menospreciar el mundo, las riquezas y lo que podamos alcanzar con nuestro esfuerzo. Buscar el reino primero, porque a la larga, ¿sabe cuál es el secreto? Dios al final va a causar que las añadiduras nos persigan. Termino con ese ejemplo para que le quede bien claro. Al joven rico que le vino a preguntar al Señor qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, el Señor le dijo que tenía que guardar los mandamientos. Y el joven rico le dijo, yo los he guardado desde mi juventud. Eso equivaldría a alguien que, considerándose cristiano, le dijera, desde que tengo conciencia he estado en la iglesia, he servido y he permanecido hasta el día de hoy, oyendo tu palabra y haciendo tu palabra. Entonces Jesús le dice, bueno, para que seas perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el joven rico se fue triste. El Señor le dijo que para que fuera perfecto, porque como él andaba buscando ahí de qué manera impresionar al Señor, querés ser perfecto, vende todo. Ese es un trato muy particular. Dios no nos dice a todos que vendamos todo, pero cuando Dios le diga que suelte algo, suéltelo. Amén. No lo veo muy convencido, pero el joven rico le dijo todo, y el joven rico se fue triste. Pero más adelante el Señor explicó que no había nadie que no dejara padre, madre, casas, hijos, terrenos, riquezas, lo que fuera, por causa de él, que no recibiera 100 veces más. ¿Se imagina qué hubiera pasado con ese joven rico? Hubiera sido enriquecido, así como la palabra dice de Abraham, que era riquísimo en gran manera. Así como dice de Job, no había otro más rico que él, pues Dios es experto en levantar del polvo al pobre y al menesteroso. Dios se glorifica, Dios se manifiesta, pero el asunto es apoyarnos en su palabra. Póngase de pie, damos gracias a Dios.
y le exaltamos esta mañana reconociendo su gracia, reconociendo su bondad. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la libertad que tenemos, gracias por tu gran misericordia, por tu fidelidad. Gracias por hablarnos hoy, por hacernos entender, Señor, que vale la pena perder esta vida, que vale la pena menospreciar esta vida para poder preservarla, para poder entrar en la gloria, para poder hallarla. Señor, sosténnos, ayúdanos, dirígenos y nosotros continuaremos dándote la gloria, dándote el honor por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Conocerte más, vivir esa vida en intimidad. Contigo siempre quiero estar, gloria contemplar,
Ayúdanos. Ayúdanos, porque separados de ti no podemos. Glorifícate en nuestra debilidad, en nuestra ignorancia, en nuestra vergüenza. Manifiéstate. Manifiéstate, oh Dios, sustentándonos, fortaleciéndonos, dirigiendo nuestros pasos, limpiando nuestra vida para que llevemos más fruto. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te agradecemos, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Y Padre, voluntariamente consagramos las finanzas, dedicamos, Señor, para tu gloria, para tu honra y para la continuidad de este ministerio, Señor. Las finanzas que han sido producidas con el esfuerzo, con la vida rendida, con el tiempo dedicado, como una forma de honrarte a ti, de bendecir tu nombre, de mostrarte el amor, la gratitud por lo que has hecho en nuestra vida. En el nombre de Jesús recibe la gloria. Amén. Aleluya.